Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este martes 23 de octubre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en su muy grata compañía durante las próximas horas. ¿Qué está pasando con el orden público en Colombia? Y especialmente en las zonas cocaleras. ¿Cómo es esto de que el ejército va a hacer una operación con el respaldo de la Fiscalía? Y los vecinos del lugar cogen a palo a los fiscales y al ejército y aquí no pasa nada. Y queman los camiones del ejército y hacen lo que les da la gana. Y las diligencias no se cumplen. Van a capturar un bandido y no pueden capturar el bandido. ¿Quién manda aquí en Colombia? ¿Qué está pasando con el orden público? Se acabó. Estamos en manos de los cocaleros, de los narcotraficantes. Y ahora tenemos un terrorismo rarísimo como el de Tunja. La policía, después de tantas declaraciones y de tanto dolor por el asesinato del joven policía a mansalva, cuidando él solo un parqueadero de docenas de carros de la policía, ¿habrá derecho a eso? No hay que ser estratega ni especialista en seguridad. Aquí debía haber un juicio de responsabilidad. ¿Cómo ponen a un muchacho solo, con un bolillo o con un revólver, a cuidar un parqueadero con docenas de carros? Entonces los terroristas hacen lo que les da la gana. Y después al muchacho lo mandan en un ataúd para su lugar de origen y asunto concluido y nadie responde. Les pareció muy bien a los policías que un parqueadero de esos, estratégico, lo cuidara un hombre, uno solo. ¿Qué pasó con el Black Hawk del ejército en el Cauca? Aquí los temas se pierden en el vacío. Es que habrá un estudio de la autoridad competente, estudio que nunca llega y que nunca se sabe. Primero dijeron que una falla técnica, después dijeron que el mal tiempo. El helicóptero estaba ahí en una zona sin problema ninguno, pero los familiares de nuestros hombres sacrificados en ese acto dijeron que les dispararon, que por qué no investigan eso. No, aquí no hay quien investigue, aquí no hay quien diga nada. Y como el mando militar depende de que no les pase nada, y dependen de las muchas cosas importantes que están haciendo, como las que hicieron en Tibú, como las que hicieron en Argelia, Cauca, y como este ataque a estos muchachos policías, o no fue ataque. Díganlo, tengan el valor de decirlo. Garantizamos que no hubo ataque al helicóptero. ¿Por qué no dicen la verdad alguna vez? ¿Cuánto creció la economía colombiana en el tercer trimestre? Ya sabemos cuánto creció la economía de los Estados Unidos, cuánto crecieron las economías europeas, cuánto creció la economía china. El mundo entero lo sabe. ¿Cuánto creció la economía colombiana? No tenemos la menor idea. ¿Por qué se están multiplicando los juicios de quiebra en Colombia? Multiplicando de una manera escandalosa. ¿Por qué está dando pérdidas el Fondo Nacional de Ahorro? ¿Por qué está perdiendo calidad la cartera bancaria en Colombia? ¿Por qué no estamos exportando y por qué seguimos dependiendo del petróleo y del café como hace 70 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo hacemos alguna cosa seria? No, lo que se le ocurre en la Cámara es hacerle una especie de juicio de residencia, una moción de censura al ministro Carrasquilla por una cosa que ocurrió hace no sé cuántos años. Y el debate sobre el tema económico del país. Y resulta que estamos pendientes de lo que se llama una ley de financiamiento y todo apunta a que el gobierno pretende resolver el problema grabando los artículos de la canasta familiar con IVA. Por favor, ¿por qué no tomamos en serio la vida?
¿por qué no discutimos en serio los grandes temas nacionales? Una propuesta que tal vez caiga en el vacío. La caravana migrante de hondureños que va hacia los Estados Unidos. Aquí hay muchas preguntas por hacer y muchas respuestas que quedan pendientes. ¿Quién mantiene esa caravana? Son 7.000 personas. ¿Quién les da desayuno, almuerzo y comida a 7.000 hombres, mujeres y niños que van en esa caravana? ¿Quién la impulsó? ¿Quién la contrató? ¿Quién la organizó? Esa no es una caravana espontánea de unos desesperados que están buscando comida. No es así. La situación de Honduras es gravísima. Y la pobreza y la inseguridad, todo eso es verdad. Pero esta es una caravana interesada y con propósitos políticos. Esto es un elemento de juego político para las elecciones del 6 de noviembre en los Estados Unidos, las elecciones de medio término. Y a propósito de elecciones, no se ha destacado mucho la marcha de Bolsonaro en 269 ciudades del Brasil. Una marcha absolutamente espectacular, manifestaciones gigantescas. Las últimas encuestas hablan de una diferencia de 57 a 43. El domingo sabremos quién es el nuevo presidente del Brasil. Brutal caída del precio del café ayer, cayó 3,64% a 1,17. Esperamos que esto no siga así, porque lo que nos estaba medio salvando de una crisis sin precedente en el campo cafetero fue el aumento del precio del café, que pasó de 96 centavos de dólar a 1,22. Ya el 1,22 está en 1,17. Estemos pendientes porque la situación es gravísima, porque el café perdió 50 años de su vida en que la Federación de Cafeteros estuvo dedicada a hacerle la corte a los ministros de Hacienda y a enriquecer fabulosamente a sus directivos, sin importarle el futuro de la caficultura colombiana. ¿Cuándo vamos a ver todos los cafés especiales que salgan de Colombia con destino a la mesa del consumidor, sin la intermediación afrentosa de los grandes tostadores internacionales que mezclan nuestros cafés con los cafés de mala calidad de cualquiera procedencia? La muerte de Khashoggi sigue siendo un problema gravísimo. Todos sabemos que a Khashoggi lo mataron allá al interior del consulado de Arabia Saudita en Turquía. Eso lo sabemos, lo asesinaron, y que ese asesinato fue perpetrado por orden de los grandes príncipes y que fue planeado íntegramente desde Arabia Saudita. Ese no es el tema. La pregunta es ¿qué va a pasar? El profesor Román Ortiz estará con nosotros haciendo ese análisis para un tema gravísimo en el equilibrio de poderes en este momento. Y a propósito de equilibrio de poderes, parece que se avecina una nueva guerra de las estrellas. ¿Recuerdan ustedes lo que eso fue? Cuando Ronald Reagan cogió un país al que Carter había dejado en la ruina, en la miseria moral, en la miseria para defenderse, y dijo, no, aquí vamos a enfrentar las cosas. Y le declaró a la Unión Soviética la famosa guerra de las estrellas, a ver quién puede más. Y empezó a hacer un desarrollo gigantesco de un armamento nuclear que Rusia no pudo responder, y Rusia prefirió después declararse en quiebra y dejar que se rompiera el muro de Berlín. Entonces ahora Trump dice que Rusia ha incumplido el pacto nuclear con ojivas de medio alcance, de mediano alcance. Eso es un tecnicismo, pero era un pacto nuclear que tenía muchos años. Y entonces lo rompe y dice que va a restablecer el arsenal nuclear de los Estados Unidos porque nadie le está cumpliendo y las demás potencias se están armando. Entonces Rusia dice que ella también responde. ¿Guerra de las estrellas? Bueno, aquí seguimos hablando del tránsito por la carrera séptima del Metrobús. Bueno, muy bien. Ante la JEP,
se presentaron ya los primeros secuestrados para contar qué era lo que estos angelitos de las FARC hacían con ellos, porque como les van a dar unas penas alternativas probablemente para que siembren lechugas en el patio de la casa durante mes y medio, entonces es bueno que les cuenten, que les recuerden a estas personas que son tan desmemoriadas, una partida de mamertos, de izquierdistas, nombrados por izquierdistas para favorecer a la izquierda. Ahí estuvieron Luis Eladio Pérez y estuvieron el ex senador o el representante Liscano, recordando su historia y recordando su tragedia. ¿Y por qué no citan a los policías? ¿Y por qué no citan a los soldados? Cítenlos a todos para que cuenten, a ver si es que estos señores de la JEP no lo recuerdan, no lo recuerdan. Un huracán terrible está tocando las costas de México. Está sobre Mazatlán y Puerto Vallarta, un puerto hermoso del que tenemos bellos recuerdos. Brutal ataque en el Congo a un grupo médico o a grupos médicos que combaten el ébola. Esto era lo que faltaba. Unas gentes se van arriesgando la vida a combatir el ébola y los han agarrado a palos y a machetes en una situación de una ferocidad extraordinaria, como si la culpa del ébola la tuvieran los médicos. Vea pues. Encuentran en el Perú, en las ruinas de Chan Chan, 20 estatuas de por lo menos 800 años de antigüedad, por lo mismo precolombinas. Reelegido a los 85 años de su edad, Paul Biya, presidente de Camerún, será el presidente más anciano de toda el África. Entra en funcionamiento el puente más largo del mundo, de 55 kilómetros entre Hong Kong, Zhuhai y Macao. Un puente gigantesco, 55 kilómetros de puente, el más largo del mundo. Y señores, empieza hoy el paro de maestros y la marcha de maestros. Ya pues las centrales obreras han dicho que participan y los estudiantes universitarios también quieren participar. Vamos a ver qué pasa. De pronto será el desgaste final de estas marchas o de pronto será la notificación de que ellos son los que mandan en Colombia. Las dos ramas de olivo del Papa Duque para unir los 48 millones de colombianos. Dos ramas de olivo, son dos. La una somos 48 millones de colombianos que trabajamos honradamente, que tratamos de vivir como conviene, que tenemos diferencias pero que en últimas nos respetamos e inclusive nos queremos, y 5.000 bandidos, narcotraficantes, violadores, asesinos. Y entonces estas son las dos ramas de olivo, los 48 millones por un lado y los 5.000 bandidos narcotraficantes por el otro. No, Papa Francisco, averigüe mejor, porque los colombianos no estamos divididos en dos. Simplemente tenemos que padecer a un grupo de narcotraficantes a quienes Juan Manuel Santos les dio la calidad de alta parte contratante como si se tratara de una potencia internacional. ¡Qué horror lo que pasó con Colombia! ¡Qué horror lo que nos hicieron! Y ahí está el Papa Francisco convencido realmente de que el presidente Duque lo que tiene que hacer es unir las dos ramas. Unámonos con Santrich, con Catatumbo y con Lozada, y entonces ya quedamos unidos todos los colombianos. ¡Ay, Dios mío, por Dios! ¿Será simple ceguera o mala fe? Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año de 1940, en Hendaya, una ciudad sobre el Golfo de Vizcaya, muy cerca a la frontera entre Francia y España, o en plena frontera entre Francia y España, en el nordeste, al pie de San Sebastián, se celebró una reunión histórica entre Hitler y Franco. El objetivo, que España entrara a la Segunda Guerra Mundial formando parte del eje de Hitler, de Alemania, de Italia y del Japón. Esa era la propuesta. ¿Qué pasó? Se los contaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.
Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. María Eugenia, nuestra inolvidable María Eugenia. Con esa canción tan hermosa, tan colombiana, que nos llega tanto al corazón, saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 23 de octubre del año 18. Son las 6:20 de la mañana. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias, con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Con huelga de hambre incluida por numerosos estudiantes, presionando soluciones inmediatas con la ministra Angulo, interesada ya en reunirse con ellos y ofrecerles más soluciones. FECODE, universitarios y centrales obreras se disponen hoy a paralizar el país con más de 8 millones de estudiantes, quienes se quedan sin clases. Y hoy, a partir de las 9 de la mañana, cuando amenazan las movilizaciones en varias ciudades del país, estamos preparados para otro nuevo paro en Colombia. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, entre comillas, FECODE, anuncia que 350.000 docentes cesarán actividades paralizando el país para continuar defendiendo los puntos acordados con el gobierno más corrupto de la historia política de este país, que desorientó el camarada Santiago y su impoluta ministra. Según los docentes, el servicio de salud del magisterio, la inestabilidad laboral y el hacinamiento en los salones de clase tras la implementación de la jornada única, que requiere mejores condiciones, son algunas de sus preocupaciones. Doctor Londoño, y apenas estamos empezando la fiesta. Y Roma locuta. Bueno, vamos a ver qué pasa, William. Estas cosas también fatigan a la gente, fatigan a los que marchan. Claro. El daño que le hacen a estos 8 millones de niños es inmenso, y a estas familias. Es que a una familia de gente trabajadora le dicen, ahí le dejamos el niño en su casa. Ellos dicen, ¿y con quién? ¿Y cómo? ¿Y qué hago con el niño? El niño está corriendo un peligro inmenso. Son 8 millones. Están medio acostumbrados a la jornada media, lo que es una crueldad con la clase trabajadora y con la gente pobre de Colombia, pero en lugar de protestar por eso, protestan por los sueldos de los maestros. La situación de los niños los tiene sin cuidado. Es cierto. Que no tengan educación bilingüe, que no tengan educación de calidad, que los colegios que regentan los maestros de la FECODE sean los peores colegios del país, que no tengan calificaciones para entrar en una universidad competitiva. Eso no les preocupa en absoluto.
Lo que preocupan son los salarios y las prestaciones y las ventajas que los maestros sacan, eso sí, sin que nadie vaya a medir el nivel de sus capacidades, el nivel de sus conocimientos, la evolución que tiene cada uno en los conocimientos. Uno se tiene que morir estudiando y aprendiendo cosas. Los maestros con mayor razón en un mundo que cambia todos los días. ¿Estamos examinando a nuestros maestros todos los días para que nuestros niños tengan la mejor educación? No, en absoluto. La preocupación es que si la educación es así, que la salud es así o es asá, y que si las primas son de esta manera o de otra, y que cómo están los salarios, y que cómo está el escalafón, eso sí, sin exámenes a nadie. Bueno, hoy marcha FECODE, vamos a ver si vuelven a paralizar el país. Por lo pronto hay 8 familias de colombianos, 8 familias humildes de colombianos que no saben qué hacer con sus niños en el día de hoy. Qué hazaña las de FECODE. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. 7,000 personas se dirigen a los Estados Unidos en una caravana que partió desde Honduras. Iniciaron el 13 de octubre una caravana a pie con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Van niños, mujeres e incluso personas en silla de ruedas. La semana pasada el gobierno guatemalteco expresó que no iba a dejar ingresar a su territorio a los hondureños si no cumplían con los requisitos legales. Asimismo, México también informó hace algunos días que los que quisieran entrar en territorio mexicano debían hacerlo cumpliendo la legislación. Sin embargo, ni Guatemala ni México pudieron contener el paso de la caravana. Y es que, como claramente lo han dicho los caminantes, su objetivo es pasar por la fuerza hacia los Estados Unidos. Por eso la pregunta es, ¿cómo va a actuar Donald Trump? Evidentemente no los va a dejar entrar, y es que no tendría por qué dejar entrar a 7,000 personas que se organizan para entrar a la fuerza, pero ¿cuál es la estrategia que utilizará para contenerlos? Porque lo que han hecho estas personas para pasar los controles migratorios es poner mujeres y niños y discapacitados adelante y luego empujar para que las autoridades no actúen por la vulnerabilidad del grupo y los dejen entrar. También han dañado rejas metálicas y han tirado piedras a las autoridades. Entonces, pues las autoridades de Guatemala y México ante esta situación los dejaron pasar, perdieron el control, pero Trump no va a permitir eso en Estados Unidos. Entonces, seguramente ya veremos el escándalo cuando salgan las imágenes de las autoridades reteniendo a las mujeres que van adelante y son empujadas por la multitud. También usted lo decía, doctor Fernando, hay muchas preguntas sobre las verdaderas intenciones detrás de la marcha y sobre la gente que pudo planear todo esto. La embajada estadounidense ha dicho en un comunicado: estamos seriamente preocupados por la caravana que viaja al norte desde Honduras con falsas promesas de ingresar a los Estados Unidos hechas por aquellos que buscan explotarlos. ¿Quiénes son los que buscan explotarlos? ¿Qué promesas son las que le hicieron? Y es que es muy difícil creer que de manera espontánea 7,000 personas se organizaron y se pusieron de acuerdo para pasar hacia los Estados Unidos. ¿Cómo consiguen el alimento diario y cómo han podido avanzar tan rápido, considerando que hay mujeres, niños y discapacitados? Hay ya en redes sociales quienes hablan de financiamiento de los demócratas a esta marcha para intentar influir en los resultados de las elecciones del próximo 6 de noviembre. También hay quienes dicen que desde el Partido Demócrata se planea que civiles vayan a la frontera cuando llegue la marcha para confundirse con los migrantes y que las autoridades no puedan actuar. Entonces, Trump no dejará pasar a la caravana, que entre otras cosas dice abiertamente que va a pasar a la fuerza, utiliza técnicas tan bajas como poner niños y mujeres adelante, son violentos y además no es que simplemente quieran huir de Honduras, porque si así fuera se habrían quedado en México o Guatemala, donde consiguen comida como hacen los venezolanos, pero ellos solo quieren entrar a Estados Unidos. Veremos pues cómo afecta esto las elecciones y cómo enfrenta Trump este problema. Vamos a ver qué pasa. La situación es gravísima, de una gravedad extraordinaria, pero alguien la está moviendo. Dele usted desayuno, almuerzo y comida a 7,000 personas. Organícelo para un acto un día. Es que le vamos a dar almuerzo a 7,000 personas. La logística que eso demanda. El transporte de alimentos, la gente que los tiene que preparar, la manera como se distribuye a la gente. Y esto es desayuno, almuerzo y comida. Durante días y días y días. Que hay una mano muy poderosa empujando esa marcha, no le quepa ninguna duda. ¿Cuál es esa mano? Ni idea, ni idea. Y se encuentra con una persona muy poco dada a los trabajos diplomáticos y a las decisiones moderadas. Entonces, ¿qué va a pasar en la frontera con los Estados Unidos? Dios tenga compasión de todos.
La cosa es muy grave. Pero que alguien está empujando la marcha, alguien está empujando la marcha. Y alguien muy poderoso, muy rico, para decirlo en otras palabras. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hablamos hoy de nuevo del caso Interbolsa, un caso que lleva dando vueltas por los juzgados del país desde noviembre del año 2012, cuando se evidenció el descalabro financiero que se estaba cometiendo con los recursos de tantos colombianos que confiaron en esa comisionista de bolsa. Pues bien, tras ires y venires, son muchos los que aún, 6 años después, esperan recuperar sus recursos, mientras esperan también que se haga justicia y que los responsables sean condenados. Sin embargo, el juicio formalmente comenzó ayer, pero con muchos delitos que se imputaron ya prescritos. Entre los delitos que han prescrito, para muchos de los implicados, se encuentran la administración desleal agravada, el concierto para delinquir, las operaciones no estructuradas con accionistas y asociados y la falsedad en documento público. Estos son delitos que se le imputaban a varios de los implicados en el caso de Interbolsa y que ahora han prescrito, por lo que pues ya no podrán ser juzgados por estos delitos. El fiscal general Néstor Humberto Martínez ya había advertido desde enero de este año que esto podría ocurrir y precisamente en enero le envió una carta a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Marta Lucía Olano, a quien le pidió designar jueces con dedicación exclusiva a este caso, pues el Juzgado 33 de Conocimiento de Bogotá, en donde se llevan los procesos, pues no da abasto, y por supuesto que no da abasto, dada la complejidad del caso, la cantidad de testigos, nos dicen que hay hasta 2.000 para ser interrogados, y todo esto lo único que hace es evidenciar que el Estado no está en capacidad de responder. No se nombraron los jueces con dedicación exclusiva y pues este es un proceso. Se nombró a esta señora con dedicación exclusiva. Pero solo una, doctor Londoño. Una pobre señora absolutamente incapaz de manejar el asunto, no conoce la materia. Los jueces nuestros, los abogados nuestros no reciben clases de economía, no reciben clases de finanzas. Estamos produciendo abogados para el siglo XIX y mediados del siglo XX. Claro, doctor, no está. ¿Sí? Y súmele que los imputados ya no cuentan ni siquiera con sus defensas que habían dado los poderes. Todos renunciaron. Claro, renunciaron, entonces ya no tienen una defensa técnica. ¿Y por qué renunciaron? Porque es un desastre la administración de justicia. Muchos de los apoderados de los imputados renunciaron dejando a sus representados en manos de defensores de oficio, que además, cabe agregar, no tienen ni idea, ni remota idea de lo que es una operación financiera. Entonces, pues, así es muy complicado. Defensores de oficio que están llenos de trabajo. Sabemos de una defensora de oficio que la nombraron defensora para que trabaje en un tema que no conoce, sobre un asunto que no conoce, en el que va a tener audiencias de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, y que tiene otros 100 casos para atender en la Defensoría del Pueblo. ¿Y a qué horas atiende los otros casos? ¿A qué horas atiende los otros 99? ¿Y a qué horas va a atender este? Y entonces la señora, desesperada porque la están presionando de manera inaudita y la están amenazando con destituirla, dice entonces audiencias de 8 a 12 y de 2 a 5. Conclusión, renunciaron todos los abogados de confianza. Y nosotros no podemos abandonar nuestras oficinas de abogados. Tenemos otros clientes, tenemos responsabilidades. Un proceso se puede hacer, un proceso dinámico y un proceso, pero un proceso con sesiones permanentes durante más de un año. No, eso no hay abogado. Esto es mal manejo, empezando por el mal manejo que le dio la Superintendencia Financiera al caso de Interbolsa. Y el resultado fue que el superintendente Chambón, que es gran culpable de todo esto, hoy es director del Banco de la República. Bueno, entonces pues, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin que se haya hecho nada? Nada. Es que están en imputación de cargos, está empezando el juicio. 6 años, doctor Londoño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben manejar el tema, porque la fiscalía, ahí está Néstor Humberto quejándose, Néstor Humberto Martínez quejándose de los jueces. ¿Por qué no se queja de la fiscalía? Que no cumplió su deber porque no tiene con qué, porque no entiende el tema, porque no sabe de qué se trata, y los jueces menos. Una partida de ignorantes manejando un tema eminentemente técnico financiero. El mundo bursátil es un mundo muy exigente, hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Yo pregunto cuál es la facultad de derecho del país que tenga una materia intensiva
sobre operaciones bursátiles. A ver, quiero. Y sobre temas financieros. Y sobre macroeconomía. Entonces, y queremos que esos abogados convertidos en jueces sean los que fallen casos como los de Interbolsa. ¿Que va a prescribir? Por supuesto que prescribe. Usted habló de los 2.000 testigos. No, pues imagínese, 2.000 testigos, doctor Londoño, con un solo juez. Con un solo juez y con 12 abogados. Que cada abogado haga una pregunta a cada testigo. Son 12 preguntas por testigo. ¿Cuánto se demora cada testigo? Y son 2.000. No, esto es inaudito. La incompetencia del Estado colombiano es sencillamente fabulosa, es proverbial. Desde la superintendencia financiera, para no ir muy lejos. Y a la gente la tumbaron y del fondo premium no se sabe nada. Y los que fueron realmente responsables de irregularidades en Interbolsa serían 2 o 3 o 4. Y hay 12 acusados, de los cuales 8 o 9 no tienen nada que ver y se limitaron a cumplir su deber. Así es, como pero además dentro de los límites. Ellos tienen la prueba de que obraron siempre dentro de los límites, siempre dentro de la ley. Y entonces, ¿cuáles fueron las operaciones indebidas? Averígüenlas, pero averígüenlas expertos, averígüenlos gente que sepa de bolsa y gente que sepa de derecho financiero. Pero, ¿cómo le parece? Esta pobre señora, esta pobre juez cargando con semejante cruz, ¿va a prescribir todo eso? Claro que va a prescribir. Tatiana Guerrero. Buenos días, tranquilo. No se ría, no se burle de mí. No, señor. Está prohibido burlarse de los mayores. Doctor, perdón. Bueno, buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia, y no me estoy burlando. Los duros testimonios de los secuestrados por las FARC. Ante la Jurisdicción Especial para las FARC, y por primera vez dieron sus testimonios sobre su secuestro los expolíticos Luis Eladio Pérez y Óscar Tulio Liscano. Los testimonios fueron desgarradores y narraron todas las barbaridades que vivieron durante su cautiverio y las torturas en la selva a manos de las FARC. Abro comillas, estaba solo, a veces amarrado a los árboles, nadie podía hablar conmigo, no tenía medicamentos, tenía que comer con los dedos porque consideraban que era un elemento peligroso. Muchas veces no me daban jabón, la crema dental no existía, caminaba por la selva sin botas, me lavaba los dientes con ceniza, cuando recobré la libertad perdí las uñas de los pies y salí con quemaduras de los insectos. Cierro comillas, narró el excongresista Luis Eladio Pérez, quien duró secuestrado alrededor de 7 años. También dijo que después de la fuga de John Frank Pinchao, el castigo fue que les quitaron el papel higiénico, los encadenaron a los árboles y les quitaron las botas para caminar. Les tocó dormir en el suelo de la selva, les daban solamente 2 plásticos, uno para poner en el suelo y otro para poner en el techo, y que en lugar había culebras y todo tipo de insectos, y que la ropa siempre permanecía húmeda. Por su parte, Óscar Tulio Liscano, quien estuvo en poder de las FARC durante 8 años y logró fugarse de esa guerrilla, contó que, abro comillas, un día decidí darle clase a los árboles. En la selva le quitaba las hojas de los cuadernos y les pegaba a los árboles con los nombres de mis estudiantes y les daba clase. También dijo que lo más doloroso fue cuando se enteró que secuestraron a su hijo menor Juan Carlos, pero que ya perdonó a todos sus captores y dijo, ya perdoné a todos mis carceleros y a los carceleros de mi hijo, porque de no perdonar y seguir con odios estaría mentalmente secuestrado de por vida. Ya me liberé. En su relato, Luis Eladio criticó fuertemente al gobierno de esa época, el del expresidente Álvaro Uribe, de quien dijo, el gobierno de Uribe prefería que murieran 40 secuestrados a afectar a 45 millones de colombianos. En esa época, la indiferencia de Colombia era muy fuerte. Bueno, esos son los juicios de valor de este señor. No comprende pues que 7 años trastornan el juicio de cualquiera. Pero estos eran los secuestradores y esto era lo que hacían y esto es apenas la cabecita del iceberg. Y las torturas que vivían en la selva, o sea... Yo me pregunto si estas señoras de la JEP tendrán el valor, el coraje, la entereza de llamar a las niñas de la Corporación Rosa Blanca a que les cuente qué era lo que les pasaba. Que todo el mundo lo sabe, menos la JEP. Y que cuenten todos los liberados en la Operación Jaque cómo eran y de dónde venían y cómo los trataban y qué era lo que pasaba con ellos. Peor que animales los trataban. Luis Eladio Pérez lo contó, pero lo que tienen para contar los otros. ¿Se acuerdan al mono Jojoy pasándole revista a una jaula de alambres de púas en la mitad de la selva, en la mitad de la nada?
Claro. Bueno, muy bien, muy bien. Claro, nos acordamos, eran los famosos retenidos de la fuerza pública que tenían ellos, y los tenían como animales en una jaula de púas, ¿sí? Tal cual. Yo creo que a los animales no se los trata así, porque se adelgazan, ¿no? Sí. A los animales hay que ver cómo se engordan para poderlos utilizar después. Sí. Esto es inaudito, absolutamente inaudito. Pero ahí está la JEP, y como la JEP es nombrada por unos mamertos internacionales, hombre, Demar, nadie ha respondido eso, ¿no? Doctor, y los colombianos no podemos olvidarnos de las torturas que vivieron esta gente en la selva. Bueno, no nos podemos olvidar, pero nos estamos olvidando. Y entonces les estaba preguntando alguna cosa cuando intervino Tatiana. Sobre si la gente se ha preguntado cómo fue que se escogió esa JEP. Ese tribunal, sí. Y cómo es que hay un tribunal nombrado por extranjeros. Y a eso le parece muy bien a los que pelean por la soberanía de Colombia, por la autonomía del país. ¿Quién nombra a los de la JEP? 3 mamertos internacionales, más una farmacéutica comunista, más un magistrado comunista. Entre esos 5 escogieron a estos ilustres magistrados de la JEP, una partida de mamertos que le están haciendo el coro a las FARC para dividir el país en 2 bandos, 48 millones de colombianos por una parte y por la otra 5.000 bandidos. Y estamos en plan de igualdad. Bueno, y a eso hasta el Papa Francisco le parece muy bien. Y por eso tiene 2 ramas de olivo, una por los 48 millones y otros por los 5.000 narcotraficantes. Esa es una manera de medirnos. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, entonces Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de tantas cosas realmente importantes, en la Cámara de Representantes dedicarán la sesión de este miércoles para discutir un asunto que jurídicamente está claro, y es que no procede la famosa moción de censura contra el ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, pues el artículo 135 de la Constitución, en su numeral 9, indica que se propone la moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, y este no es el caso. Pero bueno, en la Cámara algunos que le hacen el juego a ciertos senadores siguen con el cuento de la moción de censura para distraer al país de los grandes temas, y es que en cambio de buscar interpretaciones exóticas de la Constitución, ¿por qué no hacen un debate sobre el tema económico? ¿Por qué no para saber cuál es el crecimiento del país? ¿O por qué no para determinar cuál es la cartera morosa de los bancos o el crecimiento de las exportaciones? En cambio de insistir en perseguir al ministro de Hacienda Carrasquilla, que está haciendo verdaderos milagros para sacar al país del hueco en el que nos dejó Juan Manuel Santos. Por otro lado, en el Senado de la República hoy se dará inicio al segundo debate de lo que llamaron la reforma política, que en esencia propone eliminar el Consejo Nacional Electoral para crear otra institución que se llamará Tribunal Electoral. La diferencia, menos magistrados al parecer. Los elegidos para las corporaciones públicas, Senado, Cámara, consejos, asambleas y juntas administradoras locales, solo podrán estar en esos cargos durante 3 años. Quizá el tema más importante es que se buscará la eliminación del voto preferente para que las listas sean cerradas y conformadas por los partidos en unas consultas que se deberán llevar a cabo en el año anterior al electoral en el mismo día, para evitar que se haga consultas cada vez que a alguien se le ocurra. También será una semana intensa en el Congreso de la República, doctor Fernando, pues desde la Cámara de Representantes, se le pide al Consejo de Estado que por favor determine de una vez por todas la pérdida de investidura del narcoguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, que sigue preso en una cárcel, y los colombianos esperando que la JEP diga que efectivamente cometió delitos para poder ser extraditado a los Estados Unidos. Lo que no le corresponde a la JEP, ni le corresponde a nadie. La JEP lo que tiene que verificar son unas fechas de mar. A la gente no se la juzga antes de extraditarla. Se la juzga, se la extradita para que la juzguen en el exterior. Bueno, pero eso como que no lo saben los especialistas aquí, los de la JEP en particular. A propósito, ¿cuándo se le vence el plazo a la JEP? Me parece que es esta semana. Sí, me parece. 20, ya le confirmo, si no es el 25, era como el 27, sí. Sí, como el 27, sí. Ya estamos no a 25, 23. 27, pero es ya. Tienen 4 días para pronunciarse. Vamos a ver con qué chorro va a salir. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo les cuento que hoy es un día lleno de fútbol. No solo comienza la tercera jornada
de la fase de grupos de la Champions, sino que también estarán en acción la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. Este último torneo con 2 equipos colombianos que se enfrentarán y que le darán la bienvenida a Colombia al VAR, la videoasistencia arbitral, esta herramienta tecnológica que se usará hoy en el Campín en el enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, que comenzará a las 7:45 de la noche, este partido de ida de los cuartos de final de la Copa Suramericana. Por otra parte, en la Champions se jugarán hoy 8 partidos, y el más llamativo es el que se jugará en el Old Trafford, en Inglaterra. Manchester United recibe a la Juventus a las 2 de la tarde, hora de Colombia. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado regresa a Inglaterra a enfrentar al equipo del técnico portugués José Mourinho, con el que jugó pocos minutos en su paso por el Chelsea. Además, será un duelo muy especial por el regreso de Cristiano Ronaldo al estadio donde brilló varios años con el equipo inglés. Por último, en el torneo más importante de Sudamérica, la Copa Libertadores, hoy se inician las semifinales con varios colombianos como protagonistas. Gremio de Brasil visita al River Plate hoy a las 7:45 de la noche, el equipo argentino con Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero. Día de mucho fútbol, doctor Londoño. Vamos a ver cómo funciona el VAR en nuestro país, cómo le va a Cristiano enfrentando a su ex equipo y a los colombianos en la Libertadores. Gracias, Tata. Y en un minuto estaremos con el profesor Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa. En un minuto.